Bien, ya estamos conectados con Facebook, así que damos la bienvenida a los hermanos que habitualmente nos acompañan a través de la plataforma y también a los que habitualmente están con nosotros. Que damos la Bienvenidos. bienvenida a los hermanos que habitualmente nos Gracias, acompañan. gracias por acompañarnos. Ya estamos día jueves y bueno, ha sido una linda semana y hoy tenemos la visita de mi hermano Jesús Marsella, que él nos impartirá la lección. Así que vamos a orar a nuestro Dios. No sé si alguien quiere tener alguna petición de oración. Voy a encargarle a mi hermano Zacarías si él puede llevarnos en la oración. Vamos a escuchar primero a la hermana Doris, está haciendo una seña por ahí. Hermana Doris. Gracias, Sergio. Gracias, hermanito Sergio. Sí, pidiendo oraciones por la hermanita Olga Lidia Torres, que está delicadita de salud. Es hermana en la fe. Muy bien, mi hermana. Gracias, hermano. No, por favor. Bien. Hermanos, yo quiero dar gracias a Dios y a ustedes por las oraciones, porque había pedido por trabajo para mi hijo y esta semana empezó a trabajar. Qué Gracias a lindo, Dios. hermana. Ha vuelto a la iglesia, pues ahí está, encarriladito ya, gracias a Dios. Mi hijo no. Pues Muy bien, mi hermana. yo sí he tenido muchas aficiones acá, pues con dolencias. La semana pasada me caí, me golpeé el codo y sacaron una silla que se rompió. Y Wow. bueno, aquí estamos. Wow, hermana. Bueno, bienvenido, hermana Vidalia. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy Muy buenas noches, mi hermano. Bendiciones, ¿cómo está? Amén, hermanita. Bien, bien. Estamos ya dando inicio. Así que te voy a cortar porque vamos a orar. Hermano Zacarías dice que está con algunos problemas con el sonido, probablemente. No leo bien. No le funciona bien algo por allí del computador, así que vamos a pedirle a mi hermano John Nilsson a ver si él nos acompaña con una oración, hermano. Damos la bienvenida a quienes se incorpora, a mi hermana Vidal y a mi hermana Marta, también la veo por ahí, y así todos los hermanos que habitualmente componen la plataforma. Escucho a mi hermano John, allí mi hermana Doris está pidiendo por la hermana Olga Lidia y también mi hermana Luz da gracias por el hijo que encontró trabajo y también por la salud de ella vamos a pedir. Así que les invito para inclinar nuestros rostros y oramos a nuestro Dios. Hoy por la lección también, por favor, que va a presentar mi hermano Jesús Marsella. Inclinamos los rostros al Señor y oramos a Él. Hermano, por favor. Bien, oremos. Dios, Padre bueno, Padre bendito, Señor, en esta hora le damos las gracias, bendito Dios, por habernos permitido un día más de vida. Gracias, bendito Dios, por las muchas bendiciones que recibimos a diario, a pesar de las dificultades. Sabemos que son muchas veces necesarias para crecer, Señor, en nuestra vida espiritual. Dios Padre bueno, una vez más entendemos que sin usted nosotros no somos nada. Gracias por su bendita palabra que está allí y es lo que está revelado para bien de nosotros y así seguir en el camino angosto, sabiendo que podemos tener muchas dificultades, pero usted está allí siempre al cuidado de sus hijos. Gracias, bendito Dios, por eso. En este momento te pedimos junto con los hermanos aquí presentes, estamos para glorificarle, alabarle y también eh, le pedimos, Señor, por este momento que nuestro hermano Jesús Marsella nos trae el estudio. Sea usted, Señor, en él, recordando lo que ha preparado para nuestra edificación, Señor. Que sea la palabra, Señor, en él para que nos comparta, Señor, estos estudios que por esta plataforma nos han edificado. Así también te pedimos por las peticiones de nuestros hermanos y hermanas que nos hacen a diario, como nuestra hermana Luz Dari, que ha pedido una petición y también le da gracias, Señor, por las peticiones concedidas. También nuestra hermana Doris también nos ha hecho una petición y sabe, Señor, cuáles son sus necesidades y también conoce los nombres por los cuales ella hace la petición. Y así, Señor, por muchas peticiones que nos llegan a diario por estos medios, sea usted, Señor, fortaleciendo a cada uno.
También te pedimos por nuestros familiares que aún no han alcanzado el conocimiento de la verdad para que puedan también entender el plan de salvación, Señor. Te pedimos por nuestros hijos, también por los familiares que se encuentran lejos de nuestra alcance, pues en este caso en Venezuela tenemos muchos familiares que por la situación han emigrado. Usted sea cada uno de ellos, haciéndole entender principalmente que usted nos da la oportunidad de poder eh, aprovechar esa bondad para glorificar su nombre, servirle y así también poder conocer su verdad para que alcancemos la vida eterna. Dios Padre bendito, todo esto se lo rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Amén, Señor. Muy bien, mi hermano, muchas gracias. Bienvenida, hermana Alba Rocha, y aquellos que se suman también. Por aquí está la hermana Elodia también haciendo ingreso. Y vamos ya entonces a iniciar nuestro estudio del día de hoy. Presenta otra silla. Bien, allí. Habrá otro micrófono por allí, creo que estamos bien. Muy bien, vamos ya entonces a iniciar nuestro estudio del día de hoy. Bienvenidos, como siempre, es un gusto y que Dios pueda bendecir sus vidas, apartar el tiempo para estar juntos, a edificarnos en la palabra de Dios, crecer en ella para poder estar más cerca de nuestro Dios. Así que mi hermano Jesús, está usted con la palabra. Gracias, hermano, por estar con nosotros. Muchas gracias, hermano Sergio, y gracias, hermano Néstor, hermano Oscar y Ernest, por el buen trabajo que hacen en la plataforma. Muchas gracias por la invitación. Veo caras nuevas, hay hermanos que se han conectado que no conozco. Mis saludos para todos desde la ciudad de Puerto La Cruz, acá en Venezuela. Estamos aquí, bueno, trabajando y sirviéndole a nuestro Dios. Para mí es un gusto poder estar esta noche con ustedes y poder compartir la palabra de Dios. Si en algún momento, hermano, la diapositiva falla, con todo gusto puede activar el micrófono y me notifica y seguimos adelante. Lamentablemente, bueno, el internet está un poco inestable acá en Venezuela en los últimos días y estamos viviendo muchas dificultades. Hay muchos conflictos y rogamos de sus oraciones para que prontamente el país pueda gozar de paz, de tranquilidad y de bienestar, que es la voluntad de Dios. Es lo que el Señor siempre ha deseado, que sus criaturas vivamos quieta y reposadamente. Voy a detener el video y voy a compartir esta noche una lección, apalancándome en una diapositiva que he preparado. El estudio se titula Cuando viene el tropiezo. Si se puede apreciar en pantalla, me puede avisar, hermano. Correcto, hermano, se ve muy bien. Muy bien, perfecto. Entonces vamos a seguir con la lección. Cuando viene el tropiezo, es una lección basada en la palabra de Dios, y el texto en Gálatas 5:7 nos trae en referencia un precioso, importante mensaje. Esta lección ya la compartí con la iglesia local y en una oportunidad la compartí con una plataforma donde mi hermano Mario me hizo la invitación. Cuando viene el tropiezo se titula. Normalmente, hermanos, el parkour es una modalidad nueva. Se reconoce ahora como un deporte nuevo que estaba fundamentado en una filosofía, en una forma de vida. Esta disciplina consiste en que las personas que desean practicarla siempre se ponen retos para superar los obstáculos. Es un deporte de alto riesgo. Son disciplinas donde la gente
brinca, pone en riesgo su vida, brincando de un edificio a otro, subiendo escaleras, brincando muros, paredes, y sobre todo, pues lo practican la juventud de esta sociedad actual. Muchos jóvenes se han inclinado por participar de esta disciplina, el parkour. Poca gente la conoce, pero está cogiendo auge, está agarrando fuerza, porque es una forma de pensamiento donde la gente cree que puede superar sus problemas y dificultades haciendo este tipo de cosas. También vemos en las noticias que haciendo deporte, si se pudiera considerar, mucha gente ha perdido la vida al hacerlo. Entonces, es lamentable porque hay jóvenes que han caído de edificios y han perdido la vida haciendo esto. Entonces, siempre se tropieza haciendo estas cosas. La palabra de Dios para nosotros los cristianos nos da varias referencias acerca de este tema del tropezar. Nuestro Señor Jesús dice en el Evangelio de Lucas, ahí en el capítulo 17, verso 1 y 2, Jesús nos advirtió, nos dijo, dice el Señor a sus discípulos y a nosotros también. Dijo Jesús, es imposible que no vengan tropiezos, mas hay de aquel por quien vienen. Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar. Esta palabra, tropiezo, se deriva de una palabra griega que encontramos en muchos pasajes. Como lo dije al principio, en Gálatas 5:7, el apóstol Pablo nos advierte a los cristianos. En aquel entonces, a la iglesia de Galacia, él le hizo esta advertencia y él les dice, ustedes corrían bien. ¿Quién les estorbó para no obedecer a la verdad? La palabra estorbar en el griego original que se utiliza aquí es anacopto. Esta palabra tiene varias aplicaciones. Se puede usar o utilizar para definir el tropiezo, para frenar, contener, impedir y estorbar. Es por esa razón que estorbar se utiliza en este pasaje. ¿Quién les estorbó para no obedecer a la verdad? Tiene muchas aplicaciones. En el campo militar, esta palabra anacopto se utilizaba para aplicar una forma de orden, para avanzar hacia el terreno del enemigo, derribando cualquier obstáculo que se pudiese presentar en el camino, para también obstaculizar el avance del adversario, rompiendo puentes y haciendo otras cosas. En el campo del deporte también es una expresión olímpica que se utiliza para definir el tropiezo cuando los atletas están en alguna competencia de maratón o alguna carrera. Suelen empujarse este tipo de atletas. Algunos, bueno, con la idea de impedir el avance del contrincante o en el peor de los casos, descalificar a los adversarios, sacándolos de la pista de carrera o hacerles caer. Entonces, es una palabra bien interesante. Lamentablemente, pues hablando del deporte, en la historia encontramos varios ejemplos. Lamentablemente, allí en la ciudad de Kissimmee, en la Florida, sucedió un acontecimiento que marcó la historia del deporte. Un evento que se celebra allí a nivel universitario, el Tohopekaliga Tiger. Es una competencia donde los jóvenes empiezan a demostrar sus habilidades para el maratón y las carreras con obstáculos. Lamentablemente, en una de estas carreras quedó grabado para la historia el ataque más vergonzoso de la historia en el deporte. Un joven, al ver que su contrincante iba avanzando y lo estaba rebasando en la carrera, se tropezó con él y este muchacho corrió tan fuerte de tal manera que
al alcanzar a su adversario, le propinó un golpe en la nuca, haciendo que este joven cayera. El video está allí. Lamentablemente es una realidad. Esto pasó. Pero el joven agredido no tomó represalias ni tampoco presentó cargos porque no quiso hacerlo, no quiso perjudicar a su agresor, sabiendo que, bueno, que él también le causó un tropezón y el nombre de estos jóvenes está reservado porque se trata de menores de edad, pero el video quedó allí. Entonces, estas cosas suceden en el deporte. Normalmente en las carreras de naturaleza pedestre, en las competencias siempre se tropieza. Siempre hay obstáculos, siempre hay la idea de querer deslizar al adversario. Entonces, cuando en los triatlón, en este tipo de actividades, los corredores se empujan unos a otros y siempre terminan algunos cayendo al piso y en el peor de los casos lesionados y descalificados. Siempre hay codazos, siempre hay golpes bajos, siempre hay sutileza o artimañas para hacer tropezar el pie de los demás para que caigan al suelo. Anacopto, tropiezo. Estas faltas siempre llevan la idea de interrumpir la carrera del contendor, perturbando la capacidad de mantenerse concentrado en la pista. Entonces, hay mucho material de información. Hubo también una hazaña impresionante por allí en los años 80. En 1980 hubo una mujer de nombre Rosy Ruiz que participó en el maratón de Boston, que es uno de los maratones más emblemáticos de los Estados Unidos, donde ella decidió apuntarse, pero hizo trampa. Ella después que empezó la carrera tomó el metro, avanzó unas cuantas cuadras, ya después que el maratón ya iba a terminar, bueno, se incorporó en la carrera y resultó ser la ganadora. Ella quiso ganarse ese premio, pero hizo trampa y la descubrieron. Después de haberle dado el premio y todo, bueno, al final quedó descalificada. Ella quiso ganar el mérito sin ningún tipo de esfuerzo, sin tropezar, sin recibir empujones, sin el esfuerzo pues que estos tipos de competidores realizan. Así como en el mundo espiritual, hermano, aplicándolo al mundo religioso, al campo religioso, hay muchas sectas hoy en día que quieren presentar un evangelio suave, ligero, donde le garantizan a las personas que se pueden salvar con la simple confesión de fe, pero no enseñan el evangelio correcto, sin obedecer el evangelio y sin ni siquiera arrepentirse, nada más con decir, sí, Señor, te recibo, si creo en ti, ya creen que están garantizándole la salvación a las personas. Y así como hay corredores tramposos, también hay corredores con integridad. Este es el caso de un joven español que él iba compitiendo y hubo otro, su contrincante, eh, estaba mucho más adelantado que él y a pocos metros de pasar a la línea de la meta, este joven bajó el ritmo porque ya pensaba que había ganado y resulta de que el español lo empujó para que terminara la carrera. Y como tenía el primer lugar, el español no decidió pasarlo. Él mantuvo siempre detrás de su puesto porque sabía que este joven keniano ya era ganador. Entonces él fue un corredor íntegro que prefirió el segundo lugar, pero mantener la integridad y la humildad. Entonces, bueno, bravo para España, un español que también quedó plasmado en la historia como un corredor de integridad, Iván Fernández Anaya, un corredor profesional. Y también es el caso de dos hermanos que participaron en un maratón allí en México. Estos muchachos también hicieron algo que marcó la historia, dos hermanos. Estaban compitiendo y uno de ellos era el favorito y resulta que el hermano recibió un golpe de calor y de repente ya
estando a punto de finalizar la carrera, ya iba a tirar la toalla y su hermano no permitió que él abandonara la carrera, sino que lo apoyó. Su hermano lo apoyó, se lo echó en brazos y prefirió el tercer lugar. Prefirió el tercer lugar y prefirió que su hermano, en compañía de él, tomado de sus brazos, allí dándole ánimo, prefirió que su hermano llegara de segundo lugar y él de tercer lugar. Entonces, eso marcó también pues un precedente importantísimo que quedó allí registrado en la historia. Ahora bien, hermanos, hablando de la palabra de Dios, lo que a nosotros nos interesa, estos son ejemplos aplicables que podemos enriquecer nuestras ideas y pensamientos. En el Nuevo Testamento, hermanos, abriendo nuestras Biblias, ahora enfocándonos en lo que es la palabra de Dios, lo que nos interesa más a nosotros, el Nuevo Testamento presenta la vida cristiana, la define como una carrera. El apóstol Pablo siempre ha reflejado esta idea en sus escritos. En 1 Corintios 9:24, él le dice también a la iglesia en Corinto, dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corran de tal manera que lo obtengan. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero ustedes una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea al aire. Entonces nosotros, hermanos, según el apóstol Pablo, nosotros tenemos muchos ejemplos en la palabra de Dios, ejemplos de perseverancia, de transformación, de buena fe, de esfuerzo, de dedicación. Y el mejor de todos los ejemplos es el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo es el máximo ejemplo. Yo en la lección pasada en esta plataforma compartí un estudio que se titula Ejemplo les he dado. Y esta lección de hoy nos conecta con este estudio que yo compartí con los hermanos ya hace algún tiempo. Este es el mejor ejemplo de todos. Nuestro Señor Jesucristo dice allí en Juan 13, del 15 al 17, nuestro Señor dice que Él nos ha dado ejemplo. Dice, porque ejemplo les he dado para que como yo he hecho, ustedes también hagan. De cierto les digo que el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si saben estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Entonces, nuestro Señor Jesucristo es el mejor ejemplo para nosotros. Ejemplo de perseverancia, ejemplo de abnegación, de lucha, de entrega. Es importante, hermanos, que nosotros analicemos esto. Nosotros, ¿qué tipo de competidores somos en nuestra vida cristiana? ¿Será que nosotros somos de aquellos que somos egoístas y solamente pensamos en calificar, obtener el premio nosotros? ¿Será que somos de aquellos que compartimos el evangelio para que otros obedezcan y se salven, para que compitan al lado nuestro? Somos cristianos que vivimos en conflicto haciendo tropezar a los demás. Es importante, hermanos, anacopto, tropezar, hacer tropezar, poner obstáculos, hacer que otros tropiecen, causar que otros tropiecen. ¿Cómo podemos nosotros evitar esto? Bueno, nosotros somos tropiezos, hermanos, cuando nosotros no llevamos una conducta santa, cuando nosotros somos un mal ejemplo para los hermanos, para nuestra propia familia y para la sociedad en la que estamos viviendo. Somos obstáculo y tropiezo en el camino de otros cristianos que hacen o quieren hacer la voluntad de Dios. ¿De qué forma? No, cuando no ponemos la mirada en las cosas del Señor, en las cosas celestiales, sino en las cosas de los hombres.
Hay hermanos que desean hacer la voluntad de Dios, pero lamentablemente a veces somos tropiezos o causamos que otros tropiecen. Somos tropiezos cuando no nos mantenemos en la verdad que el Señor ha revelado. Y es importante que meditemos. Es importante que hagamos meditación de estas cosas. El apóstol le dice a los hermanos en Galacia, ustedes corrían bien, pero ¿quién les estorbó? Ahora, a nosotros, ¿quién nos puede estar estorbando ahora mismo, hermanos? ¿Será que usted está enfrentando algún momento difícil por culpa de otro cristiano? ¿Será que usted está siendo señalado por otro hermano o otro cristiano, entre comillas? ¿Será que usted está viviendo en carne propia la descalificación, el señalamiento, el descrédito de otra persona llamada cristiano o hermano? Entonces es importante que pensemos en esto, porque estas cosas suceden dentro de la hermandad, cuando nos volvemos obstinados, cuando somos tercos, recalcitrantes, cuando somos dueños de nuestras propias ideas y no permitimos que otros nos digan en qué estamos fallando, cuando creemos que nosotros estamos bien, pero otros están mal, cuando creemos que somos dueños de la verdad absoluta y que solamente la luz de Cristo nos está iluminando a nosotros. Es importante, hermanos, que hablemos de estas cosas, porque lamentablemente siempre van a haber tropiezos, hermanos que se manifiestan y se rebelan contra la verdad, que echan a un lado la mansedumbre, la humildad, empiezan a hacer tropiezos en la vida de otros. Entonces, Mateo 16:23 dice la escritura, pero él volviéndose le dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. El mismo Pedro fue tropiezo para nuestro Señor, porque estaba impidiendo que el Señor llevara a cabo su voluntad. Lamentablemente, a veces hay personas que hacen que uno no haga la voluntad del Señor, que nos roban el gozo, que nos roban la paz, nos roban la tranquilidad. Incluso la falta de compañerismo, eso también hace que otros tropiecen. La falta de amor fraternal, cuando hay hermanos muy trabajadores que se dedican horas para el trabajo, haciendo la voluntad del Señor, y a veces de buena voluntad invitan a otros y los demás no quieren hacer, no quieren salir de su zona de confort, no quieren hacer visitación, no quieren orar, no quieren cantar, no quieren asistir a las reuniones entre semana. Entonces, hermanos, los tropiezos siempre van a estar presentes, pero nosotros tenemos que decidir de qué lado vamos a estar. ¿Qué tipo de competidores somos nosotros? ¿Será que somos competidores tramposos que hacemos a punta de codazos y empujones que otro se caiga? ¿Será que es nuestro deseo ver a otros en el suelo? Es importante este punto. Entonces, el Señor quiere, desea que nosotros hagamos su voluntad y que evitemos ser el tropiezo para otro. Ahora, ¿cómo podemos evitar esto? Bueno, en primer lugar, cuando llevamos una conducta santa, porque el Señor dice que nosotros tenemos que ser santos y que sin santidad difícilmente alguno le verá. Nadie va a ver al Señor sin santidad. Deuteronomio 23:14, la nueva versión internacional, que es un lenguaje actual, dice, porque el Señor tu Dios anda por tu campamento para protegerte y para entregar a tus enemigos en tus manos. Por eso tu campamento debe ser un lugar santo, porque si Él ve algo indecente, se apartará de ti. Entonces el Señor no cambia, el Señor desde siempre ha procurado tener comunión con los santos, con los que andan en rectitud, en limpia conciencia, en un espíritu recto, en los que andan corriendo la carrera con integridad, como aquel corredor llamado Iván Fernández de allí de España. Entonces es importante, hermanos, que nosotros nos hagamos un análisis. El Señor quiere tener comunión con los santificados. Y el Señor dijo allí en Levítico 20:26, me seréis pues santo porque yo, el Señor, soy santo. Y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Entonces,
otros pasajes que también nos testifican la santidad del Señor. Ahí están el Levítico 11:44, el 19:12, el 27 y el 21:8 de Levítico nos dice estas palabras. En Deuteronomio 23:14 también. El Señor es santo y nosotros hemos sido santificados en Cristo Jesús, en su sangre preciosa. Entonces, en tiempos de guerra, en tiempos de angustia, en tiempos de dificultades y problemas, el Señor demanda de nosotros santidad. Solo así estará obrando en favor nuestro. Recuerde que Él no oye a los pecadores. Entonces, es importante que hagamos un énfasis en ser santos, hermanos, en no ser tropiezo para los demás. Nosotros cuando llevamos una conducta santa, pues los ojos del Señor están con nosotros. En Efesios 5:7 al 11 dice, no seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Anden como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. En 1 Corintios 11:20 al 22 encontramos la siguiente palabra. Dice, antes digo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que ustedes se hagan partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? Entonces, no podemos andar a medias tintas, hermanos, ni nadando en dos aguas. El cristiano tiene que decidir de qué lado va a estar. ¿Será que va a andar con integridad o va a ser tropiezo para los demás? Nosotros tenemos que llevar una conducta íntegra. Primera de Pedro 1:15 al 19, Dios habla hoy, un lenguaje actual también. Dice esta versión de la Biblia, al contrario, vivan de una manera completamente santa, porque Dios que los llamó es santo. Pues la Escritura dice, sean ustedes santos porque yo soy santo. Si ustedes llaman Padre a Dios, que juzga a cada uno según sus hechos y sin parcialidad, deben mostrarle reverencia durante todo el tiempo que vivan en este mundo. Pues Dios los ha rescatado a ustedes de la vida sin sentido que heredaron de sus antepasados. Y ustedes saben muy bien que el costo de este rescate no se pagó con cosas corruptibles, como el oro o la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, que fue ofrecido en sacrificio como un cordero sin defecto ni mancha. Entonces, debemos de pensar en estas cosas. Que nuestra conducta, nuestra forma de conducirnos, hermanos, no sea de tropezar ni hacer tropezar a otros. Para que los que corren hacia la vida eterna a nuestro lado no hallen en nosotros ese tropiezo, sino que hallen ese compañerismo, ese amor fraterno tan poderoso como aquellos hermanos que venían corriendo y vio su hermano mayor a su hermano menor allí y lo socorrió, lo levantó, siguieron adelante juntos. Nuestra conducta debe ser de esa manera. Y en la parte espiritual, pues debemos de tener esa conducta devocional que anime a los hermanos, ese compañerismo intacto que nos debe de caracterizar. Hay un hermano que no voy a decir el nombre, pero todos los días me da los buenos días y me manda mensajes. Siempre, mi buen amigo y fiel compañero, todos los días me saluda, me pregunta cómo estoy y eso hace que yo me anime a seguir luchando a su lado siempre. Me apoya, me manda libros. Y eso es importante, hermanos, que nosotros lo valoremos
y lo digamos en vida. Lamentablemente a veces no nos tomamos el tiempo para decirnos las cosas, para agradecer, para transmitir la sinceridad que proviene del corazón. Este pensamiento, hermanos, nuestro hermano Emilio Acevedo nos los transmitió en una enseñanza muy hermosa. Este pensamiento es de nuestro hermano Emilio y lo transmitió en una de sus enseñanzas, que nuestra forma de conducirnos no sea tropiezo para los que corren hacia la vida eterna a nuestro lado, que nuestra conducta, devoción y amor a Dios sea motivo de ánimo para los que nos acompañan en el camino hacia la eternidad. Esa es la misión, es nuestro objetivo, hermanos. Por eso es importante que nosotros debamos de mostrar, de esforzarnos por mostrar reverencia hacia nuestro Dios, de tener una vida devocional que se contagie. Es importante que hablemos de estas cosas. Muy importante. Entonces, vamos a seguir avanzando. ¿Cómo podemos evitar convertirnos en tropiezo para otros? ¿Cómo? Bueno, siendo un ejemplo para los otros hermanos, para la familia y la sociedad. Nosotros no estamos solos en este mundo, ni en la iglesia. Somos una familia en Cristo. En 1 Corintios 11:1 dice, y ustedes deberían imitarme a mí, así como yo imito a Cristo. Jesús es nuestro mejor ejemplo. Y el apóstol Pablo lo decía con esa confianza plena e intacta. Imítenme a mí, así como yo imito al Señor. Entonces no hay problema alguno si imitamos al apóstol Pablo, pues él ya imitaba a Cristo y lo dijo con confianza. Nosotros tenemos que ser ejemplos. En Romanos 12:10, él le dice a los hermanos en Roma, ámense los unos a otros con amor fraternal y en cuanto a la honra, prefiéranse los unos a los otros. A veces hay hermanos que están desempleados, no consiguen trabajo y uno tiene trabajo, así sea algo sencillo, básico, y a veces contratamos al de afuera en vez de pensar en dignificar a nuestros compañeros de batalla, de milicia. Entonces, el apóstol dice que debemos de preferirnos nosotros antes que el mundo. Si nosotros tenemos algún emprendimiento, alguna empresa, debemos de procurar a los hermanos primero, que trabajen con nosotros, que sean nuestros ayudantes. Es importante hacerlo, eso fortalece el vínculo. En Efesios 6:4, el apóstol le dice a los hermanos en Éfeso, y ustedes, padres, no provoquen a ir a vuestros hijos, sino críenlos en disciplina y en amonestación del Señor. Entonces, a veces no somos buenos ejemplos en nuestro hogar. A veces no disciplinamos a nuestros hijos, los consentimos, les damos juguetes, no nos tomamos el tiempo de leer la Biblia juntos con ellos, a veces no les dedicamos el tiempo que es importante para fortalecer la fe de ellos. Entonces no somos a veces buen ejemplo y nos convertimos en tropiezo y a veces es demasiado tarde porque cuando estos hijos crecen y ya no quieren ir al servicio, no quieren ir a la iglesia, pensamos que la culpa es de ellos y no. La culpa puede llegar a ser nuestra, hermanos. Por eso es importante que pensemos en estas cosas, en no ser tropiezo incluso para nuestros hijos, para nuestra esposa. Las hermanas deben de pensar en no ser tropiezo para sus esposos, en no ser respondonas, en tener una conducta íntegra, que no den motivos al adversario. En este caso, las hermanas que tienen esposos inconversos no la tienen fácil. Tienen que luchar para no ser tropiezo para sus maridos. En Colosenses 3:21 dice, padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten, no se desanimen. No hay que presionarlos ni obligarlos a que vayan a la iglesia, sino que debemos de darles el ejemplo nosotros, mostrando una relación verdadera con nuestro Dios y que ellos vean que lo que estamos haciendo es sincero, que cantamos con sinceridad del corazón, que oramos a nuestro Dios porque creemos que nos escucha. Nuestros hijos tienen que crecer en ese tipo de ambiente, viéndonos a nosotros servir a los demás, para que cuando crezcan quieran hacerlo también. Entonces tenemos también, hermanos, que ser ejemplo para nuestros hermanos, la familia, la sociedad. Ahí en Efesios 5:25 al 33,
Aquí el ingrediente se amplía. Dice, maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos, sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como Cristo también a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de su hueso. Por esto dejará el hombre a su padre y madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y la iglesia. Por lo demás, cada uno de ustedes ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Si usted analiza este texto, tenemos doble responsabilidad, porque aquí está la ilustración de la relación de Cristo con la iglesia y también se compara con la relación que tiene que tener el esposo y la esposa. Entonces, es importante porque la responsabilidad es doble. Usted tiene que ser buen cristiano dentro de la iglesia y ser buen marido dentro del hogar. Entonces no es tan sencillo como que, bueno, Cristo amó a la iglesia y ya. No, no. Tú tienes que esforzarte por amarlo de la misma manera, es decir, entregarte por completo para presentar a tu esposa delante del Señor como alguien que recibió un buen ejemplo de ti. Recordemos, hermanos, los varones, que nosotros somos cabeza de hogar. No podemos permitir que sea nuestra esposa la que nos anime, ni sea ella la que tome la decisión de que si se ora, que si se canta o que si se hace alguna reunión en la casa. Eso es responsabilidad del varón, no de la mujer. Lamentablemente a veces estamos tan ocupados en los quehaceres, en nuestros trabajos, cumpliendo la responsabilidad de proveer para el hogar, de atender los recursos que hacen falta o las cosas que hacen falta, y descuidamos la más importante, que es la espiritual. Entonces es tiempo de meditar para no ser anacopto, para no ser tropiezo, para no hacer tropezar a otros. Una familia fundamentada en el temor de Dios, en el temor a nuestro Dios y el amor a nuestro Dios. Es el mejor ejemplo para una sociedad que está corrupta, que está corrompida, desorientada, perdida. Por falta de estos principios, pues es nuestro deber hacerlo, hermanos. Debemos de prepararnos en casa y cuando salgamos de la puerta hacia afuera, nuestros vecinos digan, yo quiero ser así. Cuando usted sale bien vestido el domingo para su servicio, con su Biblia en la mano, alegre, los vecinos se preguntan, ¿dónde quedará la iglesia donde va el vecino con su familia? Debemos de hacerlo, hermanos. ¿Cómo se describe a los que hacen tropezar a otros? Una buena pregunta. Pablo los describe como una levadura que leuda toda la masa. Y en Gálatas 5, 7 al 10 dice, ustedes corrían bien. ¿Quién les estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que les llamó. Un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Entonces, esa masa que está corrupta, que leuda, que se corta, que se fermenta, no debemos de ser nosotros. En 1 Corintios 5, 6 dice, no es buena vuestra jactancia, le dice a los hermanos allí. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Nosotros sabemos, leyendo la primera carta, cómo estaba la iglesia allí en Corinto. Habían divisiones, habían pleitos, contiendas, había fornicación, había muchos problemas allí. Entonces, cuando este tipo de cosas suceden y no hay quien frene, puede ser un caos total. Su influencia mala y negativa se esparce, infectando a otros, finalmente contaminando a todos. Se describe semejante al competidor tramposo
que al dar empujones y golpes causa la caída de varios competidores. A veces cuando no somos ejemplo dentro de la iglesia, muchos terminan fuera, se van. La responsabilidad del predicador es muy grande, no para agradar a los que escuchan, sino para tener la capacidad de animar, de corregir, de instruir en justicia, dice la Escritura, no ofendiendo ni descalificando a los demás, sino siendo ejemplo de lo que Dios presenta. Entonces, hermanos, debemos de pensar en esto, hay que tener cuidado. El Señor es el que toma nota de los que hacen tropezar a otros y Él pagará, dice la Escritura. Él va a dar el pago. Entonces hay una advertencia severa a los que causan tropiezo, a los que destruyen la obra. Nosotros tenemos que entenderlo, hermano. Entonces, el Señor dice que era mejor que se atase una piedra de molino y se fuera al mar, se echase al mar. Allí en Primera de Corintios, hermano, está la idea. Entonces, en Hechos 9, del 1 al 5, leemos cuando el apóstol Pablo se convierte, Saulo, respirando una amenaza y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco a fin de que se hallase algunos hombres o mujeres de este camino los trajese preso a Jerusalén, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo y cayeron a tierra, cayó a tierra, cayendo a tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y él le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues, dura cosa, te es dar cosas contra el aguijón. Esta palabra, esta frase, dura cosa, te es dar cosas contra el aguijón. En una oportunidad yo hablé acerca de este tema. Después de la caída se titula esa enseñanza. El apóstol Pablo estaba recalcitrando, tirando patadas hacia la dirección del Señor. Esa es la frase, lo que significa esa frase. Dura cosa es oponerte o resistirte a la dirección divina. Es lo que significa esa frase. Entonces, ante tales advertencias, nosotros deberíamos de estar preocupados de no ser tropiezo a nuestros hermanos en Cristo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hacemos tropezar a nuestros hermanos, estamos atacando a nuestro Señor, estamos haciendo daño a la obra del Señor. El Señor le dice, Saulo, ¿por qué me persigue? Él ni siquiera sabía quién era el Señor, pero estaba persiguiendo a sus hijos, a los cristianos, arrastrándolos, metiéndolos presos, respirando amenaza, habiendo acabado con la vida de Esteban. Él consentía en esa muerte, hermanos. Entonces, es importante que meditemos. En 1 Tesalonicenses 4, del 6 al 12, en la Nueva Versión Internacional, dice que nadie perjudique a su hermano ni se aproveche de él. El Señor castiga todo esto. Como ya hemos dicho y advertido, Dios no nos llamó a la impureza, sino a la santidad. Por tanto, el que rechaza estas instrucciones no rechaza a un hombre, sino a Dios, quien da a ustedes su Espíritu Santo. En cuanto al amor fraternal, no necesitan que escribamos porque Dios mismo les ha enseñado a amarse unos a otros. En efecto, ustedes aman a todos los hermanos que viven en Macedonia. No obstante, hermanos, los animamos a amarse aún más, a procurar vivir tranquilos, a ocuparse de sus propias responsabilidades y a trabajar con sus propias manos. Así les mandamos, así les he mandado. ¿Para qué? Por su modo de vivir, se ganen el respeto de los que no son creyentes y no tengan que depender de nadie. Eso es no ser tropiezo para nadie. Entonces, hermano, ya para concluir esta lección, nosotros, hermanos, debemos de cuidar nuestro buen ejemplo. Nosotros tenemos que pensar si realmente estamos haciendo un buen trabajo o no. Si no, bueno, hermanos, es tiempo de rectificar la deficiencia que podamos tener. Nosotros tenemos que entender que si hacemos un buen trabajo, otros hermanos trabajan y hacen lo mismo. Somos inspiración o ejemplo.
por medio del ejemplo nuestro, otros cristianos avanzan. Muy importante. Entonces, debemos de meditar en estas cosas. El ejemplo de las buenas obras del cristiano es usado para que otros crezcan, se convenzan, se persuadan y se arrepientan y se puedan convertir. Si nosotros no somos buen ejemplo, si nosotros no nos esforzamos, la obra, hermano, va a ser inestable. Nuestro ejemplo, ¿cómo está siendo en la actualidad? ¿Cómo estamos nosotros haciendo la obra en este momento? ¿Será que verdaderamente nuestro ejemplo es motivo de bendición? ¿Estamos haciendo una buena labor? ¿O somos causa de tropiezo? Somos anacopto para otros. Somos aquella piedra en el camino para que otros caigan. Es lamentable, pero estas cosas suceden dentro de la hermandad. Hay personas que tienen mucha habilidad para señalar y descalificar a los demás. Lamentablemente, esto es una tristeza muy real. Hay cristianos que al verse solos, aislados, se vuelven agresivos, se vuelven rebeldes, contumaces y buscan los defectos en los demás para señalar, para cuestionar, pero no se arrepienten, no son sinceros. Entonces, debemos de pensar en esto. Creemos pues que nosotros, ¿cree usted, hermano? Podemos creer que nuestras familias, nuestros amigos, están siendo persuadidos realmente a obedecer el evangelio, motivado por nuestro buen ejemplo. ¿Usted está haciendo lo que debe de hacer, hermano? Hermano, ¿será que usted está trabajando para que otros quieran ser como usted? ¿Somos fuente de inspiración para otros? Muy importante que hablemos de esto. ¿Será que tenemos una vida devocional, de amor fraterno, amor genuino, de un espíritu ferviente y servicial? ¿Será que por nuestra fe inquebrantable y ese espíritu manso y obediente hacia la voluntad de Dios y los designios de Dios, los mandamientos de nuestro Dios, son esa fuente de inspiración para los que nos están observando? Es bueno hablar de estas cosas, porque si no lo estamos haciendo bien, hermanos, no se preocupe. Ocúpese en orar, en pedir perdón al Señor y a cualquiera que le haya causado algún agravio. Haga el borrón y cuenta nueva, porque hay oportunidad en esta noche de poder reconocer, recapacitar. Hay oportunidad todavía. Entonces, es de valiente reconocer si no estamos haciendo lo que debemos de hacer. Bueno, hoy es un buen comienzo. ¿Qué tipo de ejemplo estamos dando a nuestros hermanos que corren junto a nosotros? Yo felicito a mis hermanos de esta plataforma que miren, es impresionante el trabajo que ustedes hacen, hermano. El trabajo de día tras día de abrir la plataforma para que cristianos de muchos lugares se puedan conectar y recibir edificación por medio de la palabra de distintos servidores de nuestro Señor Jesucristo, esparcidos en muchas partes del mundo. Trabajo como este, el dedicarse, el ocuparse, eso es lo que hace que otros quieran seguir la carrera. Entonces, hermanos, ya para concluir, 2 Corintios 3, versículo 2, la Nueva Traducción Viviente, un lenguaje actual, un lenguaje moderno, dice el apóstol Pablo a los Corintios: la única carta de recomendación que necesitamos son ustedes mismos. Sus vidas
son una carta escrita en nuestro corazón. Todos pueden leerla y reconocer el buen trabajo que hicimos entre ustedes. Mis hermanos, esta es la lección de esta noche. Yo, la verdad, quiero agradecerle a mis hermanos por la invitación. Como siempre, es un placer para mí poder estar con ustedes en esta noche. Adelante, mi hermano. Muy bien, muchas gracias, mi hermano Jesús Marsella. Esa ha sido la lección del día de hoy. Agradecemos al Señor por traernos esta buena lección que el hermano nos ha presentado esta tarde. Vamos a dar gracias a Dios, vamos a orar esta noche por aquellos que están en el Facebook, aquellos que están en plataforma, que nos acompañan día a día, y también a mi hermano Jesús Marsella por habernos traído esta buena exposición en el día de hoy. Quiero invitar a mi hermano Javier Bernal, si es posible que nos pueda guiar en una oración, mi hermano. Estamos dando gracias al Señor por el hijo de mi hermana Luz Dari y estamos pidiendo por la hermana Olga. Así que si es posible pudieras incluirlo allí en la oración y agradecer a Dios por esta noche. Oremos a nuestro Dios. Gracias, hermano. Gracias, hermano. Bueno, entonces tengamos una oración de agradecimiento, digámosle a nuestro Padre, amado Dios, Santísimo del cielo, te damos tantas gracias, Señor, por recurrir a ti y escuchar un sermón, una lección que nos permite reflexionar, nos permite eh, redireccionar. Y bueno, Padre, para que el último día nos presentemos santos, irreprensibles, nos presentemos corregidos como podemos estudiar hoy, que no seamos los tropiezo para nadie. Agradecerte, Padre, que el hermano Jesús Marsella lo bendigas a él y su familia, y gracias por ese estudio basado en tus escritos, en tu voluntad, en tu pensamiento. Querido Dios, también pues pedirte tanto porque lo que pudimos escuchar lo podamos asimilar, lo podamos llevar al hecho, que acontezca en nuestras vidas y que también en lo posible poderlo ilustrar a otras personas. Bueno, Señor, adicional a esto, pedirte siempre por nuestras familias, por el hijo de nuestra hermana Luz Dari, como dice el hermano, y por las otras personas que tú conoces, tú conoces todo lo que necesitamos, tú conoces de qué pata cojeamos. Tú todo lo sabes, Señor, para ti no hay nada imposible. Rogarte que seas tú, Señor, interviniendo en la salud de muchos y de estas personas precisas. Te rogamos, oh Padre, que hoy pues nos retiremos, no sin meditar en lo que pudimos aprender, en recorrer de nuevo tu pensamiento con los escritos que nos dejaste plasmados y bueno, exaltarte, Señor, porque tú eres la guía, tú eres el Dios santo y amoroso y perdonador a quien acudimos y que en ti encontramos la verdadera senda. Gracias nuevamente por todos los hermanos, te oramos por todos los que están enfermos, los que tienen falencias de su salud, que seas tú extendiendo tu mano milagrosa y misericordiosa y curándolos, Señor. Padre, nuevamente agradecerte que nos das este espacio, gracias por los que protegen esta plataforma y nos invitan a edificarnos cada vez más, a fortalecernos, a estar más maduros frente a ti, frente a las acechanzas y por supuesto, Señor, llenándonos de amor para vivir en comunión contigo. Gracias por cada uno de los hermanos que escuchamos. Bendice nuestras familias, bendícenos a nosotros. Y por medio de Salvador Cristo, tu Hijo amado, es por quien te pedimos todo esto, te oramos, te agradecemos. Amén. Amén, Señor. Muy bien, mi hermano. Muchas gracias.
Voy con mi hermano Néstor. Hermano, adelante. Bien, buenas noches a todos, hermanas y hermanos. Tenemos aquí en Facebook la sintonía de la hermana Vanessa Vegaraya, Rubiela Cortés López, Ángel Beltrán, Richard Rosson, Zacarías Miranda, Seila Soto, Leonarda Chávez, Luis Rojas, Isabel Ramos, Erinelsa Velázquez, Carmelo Velázquez, Mercedes Salas, Tomasita Sánchez, Joel Lalana. Todos ellos estuvieron atentos a esta muy buena lección que nos trajo el hermano Jesús Marsella en el día de hoy. Y vamos a leer algunos mensajes que han dejado aquí. A ver, y también la hermana Susana Treviño está ahí ya en el Facebook. Algunos mensajes que han dejado. Dice Rubiela Cortés López, gracias por tan edificantes lecciones. Luis Rojas dice, escuchando el estudio por medio de Facebook desde mi trabajo. Saludos y bendiciones para todos mis hermanos. Un gran abrazo, hermano Jesús Marsella. Gracias por el estudio. Carmelo Velázquez dice, saludos y bendiciones, amados hermanos. Luego dice Joel Alana Velázquez, saludos hermanos, que el Señor les bendiga siempre. Gracias por la meditación de la palabra de Dios que nos hace reflexionar en cómo andamos. Buenas noches. Eso es lo que tenemos. Queremos invitarlos que pueden volver a escuchar por Facebook de Néstor Sánchez este muy buen mensaje que hemos tenido esta noche. Y también por el canal de YouTube Iglesia de Cristo PDA. 3 letritas ahí. Pueden dejar sus impresiones, pueden suscribirse si se gustan, en fin, dejar sus notas. Eso es lo que tenemos, hermano Sergio. El micrófono, el síndrome de Néstor. Gracias. Decía que tenemos un momento para preguntas o comentarios que quisieran agregar, basado siempre en la reflexión que mi hermano Jesús Marsella nos ha traído esta noche. No sé si alguien quisiera agregar algo o preguntar. Hágame una seña y ya estamos listos. Yo de momento voy a leer acá. Bueno, el hermano Zacarías tenía problemas cuando le pedí su oración. Él se disculpa por no haber podido atender aquello. La hermana Alba Rocha, buenas noches, hermano. Dios le bendiga grandemente. La hermana Alba Rocha, gracias, hermano, por el estudio. Dios continúe bendiciendo su vida y familia. Bendiciones, buenas noches, dice ella. Sigo leyendo acá, dice la hermana Marisa de Figueroa, muy buena lección, hermano Jesús, gracias a Dios por su santa palabra, bendiciones para todos. Y por acá el hermano Gilbert también cita un texto de Romanos capítulo 15, verso 1 y también Juan 18, 9. Así que los que somos fuertes debemos soportar la flaqueza de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. De lo que me diste, no perdí ninguno, dice el Señor. Bien, ¿algo más que señalar, hermanos? Mi hermana Dori, por allí la veo con su manito en alto. Cuénteme, hermana. Bueno, hermanito, yo quiero agradecerle primeramente al hermano Jesús por su excelente meditación que nos ha traído esta noche, muy buena, como siempre, y que Dios lo siga bendiciendo a él y a toda su familia. Un abrazo, hermanito, muchas gracias. Gracias, hermana Dori. Dios te bendiga. Muy bien, hermano. Hermano Gilbert, ahí te estoy mirando también con tu dedito en alto. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, saludos a todos. Agradecer por el excelente tema. Toca mucha fibra de mi corazón este tema. Tantos años sirviendo al Señor, sin duda no todo fue bueno. Y bueno, el hermano ponía ejemplos muy vívidos. Así que agradecerle mucho. Decía unos textos, ¿no? Que aquí en el chat, que realmente creo que debe ser un compromiso personal. Pero hay uno también en 2 Corintios 10:1, Pablo decía, yo le ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo, yo que estando presente ciertamente soy humilde. Yo creo que siempre debemos comprometernos con la humildad, ese gran ejemplo que nos dejó Jesús, que siendo igual a Dios, se humilló hasta lo suyo. Y no miró por lo suyo propio, sino por lo de los otros. Pero sobre todo, hermanos, la ternura. Sobre todo la ternura para cuando nos tratamos unos a otros, cuando tratamos al pueblo de Dios, comprometernos con la ternura. Eso es muy importante.
Cuando tienes un conflicto, cuando pasa algo dentro de la iglesia, tratar de darle la solución que nos dio el maestro. Dice, si tu hermano peca contra ti, ve y resuélvelo con él estando tú él solo. Si no es posible, busca 2 testigos. Si no es así, entonces no resuelve el problema, entonces comunícalo a la iglesia. A veces pasa que ese proceso nos damos cuenta que no va a pasar. Y entonces, ¿qué tienes que hacer, hermano mío? Vete de ese lugar. Sacúdete el polvo de tus pies y busca un lugar donde haya ese compromiso. Porque si no, vas a sufrir y vas a sufrir. Quería decir esas notas. Muy bien. Gracias, hermano Gilbert. ¿Algo más, hermano, que quisieran agregar antes de despedirnos? Hermano, Hermano Jorge, sí. a un alcance. Muchas de las veces con el planteamiento de que el cristiano debe ser astuto, y justamente para evitar que algunos hermanos caigan en tropiezos, como dice el hermano Anacocto, utilizan a veces ciertos conceptos o palabras que ya colindan con la mentira, para evitar que los hermanos tropiecen, según ellos, para evitar que los hermanos salgan del camino. Eso es un vulnerable, porque después se va a volver, y cuando las personas se tienen las herramientas que se ha utilizado o que se ha utilizado una mentira, obviamente no es el camino correcto. Entonces, hay que tener cuidado con el uso del concepto que nos habla el Mateo 10:16 sobre que el cristiano debe ser astuto, ¿no? La astucia no colinda con decir una mentira, ¿no? ¿Le parece esto, hermano? Hermano Jesús. Sí, no entendí muy bien la idea, hermano. Si puedes expresarme. A ver, su tema estuvo enfocado al hecho de que no hay tropiezos fundamentalmente del cristiano, ¿no? Pero el cristiano, para evitar que otros hermanos caigan en tropiezos, a veces utilizan con el concepto de la astucia, concepto que son dados como la mentira, por ejemplo. Y yo le digo, cuidado con eso, eso es un vulnerable, algo se va a venir en vuelta y se van a dar cuenta que estás usando la mentira, que está pecado por Dios, para llevar el camino. A pesar que eso lo ayude a que los hermanos puedan no salir del camino, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con el manejo de la palabra astucia. El cristiano es astuto, sí, claro, lo dice la palabra de Dios, pero la astucia no nos lleva a mentir. Así sea, para evitar que otros hermanos caigan en tropiezo o en la copa, dice, ¿no? Sí, así es, hermano. Y incluso, bueno, uno de los errores más comunes cometidos es que, bueno, gracias a Dios, la iglesia que mantiene la doctrina fiel, no somos condescendientes con este tipo de acciones o de actitudes. Pero las iglesias de Cristo con tendencias modernas se han desvirtuado y los predicadores, por lo menos acá en Venezuela, el liberalismo ha hecho muchos estragos donde los predicadores se han convertido en permisivos. Por ejemplo, permiten el noviazgo de los jovencitos. Preparan campamentos para que los muchachos se conozcan y ya se vayan ya fijándose entre ellos. No enseñan la verdad bíblica con respecto a lo que es el compromiso prematrimonial o el desposamiento. Entonces aplican el concepto de noviazgo, ¿verdad? Que aplicado en la sociedad corrupta y lo traen a la iglesia. Entonces ven con buenos ojos cuando 2 jovencitos de 16 o de 18 años ya se atraen, ya se gustan y toleran este tipo de cosas. Aparte, bueno, muchas otras cosas, pues, que como dice usted, con astucia. Entre comillas, ¿no? Sí, la aplican para atraer más gente. Y a la final, la iglesia se convierte en un gallinero bien grande donde hay una puerta grande, donde entran con facilidad muchas personas y hay un huequito pequeño en la parte trasera, que cuando el predicador de vez en cuando suelta alguna palabra fuerte, siempre terminan saliéndose o escabulléndose por allí, con la cabulla en la pata, decimos aquí en Venezuela. Se van con la cabulla en la pata. Pero es así, hermano. Muchas gracias por su aporte. No, gracias a usted, hermano.
Bueno, estamos de esta forma llegando al término. Si no hay otro comentario, estamos llegando al término. Mañana viernes nos volvemos a reunir, si así Dios lo permite, siempre en el mismo horario, misma contraseña y mismo ID. Yo por mi parte agradezco a cada uno de ustedes que nos han acompañado esta noche y que tengan un buen descanso, hermano. Dios les bendiga. Gracias. Gracias, Amén. hermanos. Chao, chao. Gracias, Tengo una hermanos. pregunta, hermano Gilbert, ¿de dónde es usted? Tu micrófono, hermano Gilbert. Hermano Jesús, soy cubano. Lamentablemente la primera cita de la cubana no sabía esa historia. Voy corriendo a saber esa historia de la. Tengo alguna referencia, pero voy corriendo a conocer los detalles. En la década del 80, sobre el 86, por ahí pasó esa situación escandalosa. Ah, bueno, Bueno. casualmente.